Muy buen día amigos del Perú y de Latinoamérica, los saluda Alex Henry Palomino Encinas, autor y editor de los manuales y cursos. En esta sexta sesión del curso de cálculo y diseño estructural de reservorios apoyados de concreto armado, que corresponde al taller número 01, al primer taller, vamos a desarrollar este primer taller mediante tres videos que están divididos o cuya primera parte va a corresponder al modelamiento del tanque rectangular que hemos venido trabajando durante el desarrollo de las sesiones a partir de la sesión número 03, 4 y 5, para que seguido a un segundo video nosotros hagamos el modelamiento de todas las cargas que hemos calculado de manera manual en las sesiones anteriores, para que posteriormente hagamos un cálculo automático de los cortantes basales, o en otras palabras en la base de los muros, y que estos bueno, tanto a método a nivel estático como con el método dinámico, vamos a hacer que el programa calcule de manera automática de acuerdo con las normativas que nosotros hemos venido trabajando, y vamos a comparar esos resultados con los que hemos obtenido de manera manual. Entonces, a partir de aquí ya inicia todo lo que es la parte práctica, ya que las 5 primeras sesiones fueron todas correspondientes a la parte teórica. En un último video correspondiente a este primer taller, vamos a desarrollar todo lo correspondiente al diseño en sí ya de lo que es los componentes del tanque. Vamos a diseñar, a calcular el acero de refuerzo y a verificar también los espesores. En este caso, bueno, para todos los componentes del tanque, siendo el primero de ellos que vamos a diseñar las paredes del tanque, para que luego diseñemos la losa de techo y de fondo, y también la cimentación. Como ustedes recordarán, durante el desarrollo del curso, hasta aquí o hasta la quinta sesión, no se ha hecho hasta el momento ningún dimensionamiento de la cimentación, debido a que los cortantes y todo lo demás que nosotros necesitamos para la superestructura se hace solamente teniendo en cuenta la participación de los muros y el resto de la superestructura. Sin embargo, aquí, para nosotros ya tener un diseño ya más completo, vamos a modelar también esa cimentación, para que posteriormente tengamos las cargas que va a recibir, y hacerle un diseño, calcular su acero de refuerzo. Entonces vamos a iniciar. Nosotros aquí bueno, voy a borrar estas líneas. Aquí en la página número 20 de la sesión número 03, de la tercera sesión, teníamos la configuración tanto en planta como en elevación del tanque que hemos venido desarrollando durante las tres últimas sesiones que ya se han desarrollado, en la cual nosotros teníamos que esta distancia, por ejemplo la distancia de 10 metros, era medida entre las caras interiores de los muros. De la misma manera también para la otra dirección tenemos los 7 metros que se mide o que están medidos entre las caras interiores internas de los muros. Sin embargo, cuando ya queremos pasar esto al programa SAP 2000, lo que nos va a ser de mucha utilidad, o lo que nos va a servir bastante, es conocer que cuando SAP 2000 modela los elementos, en este caso los elementos área, ya que vamos a dibujar solamente elementos área, no vamos a hacer ningún dibujo de elemento frame alguno, lo que el programa me va a pedir es que, o cuando el programa modela las paredes, en este caso del tanque, lo va a hacer teniendo en cuenta los ejes de los mismos. Entonces nosotros
A los 10 metros debemos agregarle esta distancia de t medios a ambos lados. Entonces, teniendo en cuenta esto que les acabo de indicar, la distancia horizontal entre ejes ya no sería de 10 metros, sino sería 10 más t. 10 más t, o lo que es, en otras palabras, 10.55, ya que, como ustedes recordarán, con el modelamiento que nosotros hemos encontrado que el espesor para los muros de este tanque va a ser de 55 centímetros. Entonces, la distancia horizontal entre ejes va a ser de 10.55. De la misma manera también sucede lo mismo para la distancia vertical, ya que vamos a tener los 7 metros más el espesor del muro que hemos calculado. Entonces tendríamos una distancia de 7.55. Esto en cuanto a lo que respecta a la configuración en planta, ya que vamos a tener entonces un sistema de ejes globales XY. Aquí en la vista en elevación, si queremos que esta vista sea de esta manera, entonces aquí yo voy a tener mi eje global X, y hacia arriba va a ser mi eje global Z. Entonces, bajo ya esta recomendación, esta consideración, procedemos a hacer el modelamiento en el programa SAP 2000. Yo aquí ya tengo el programa ya iniciado. Lo primero que se hace es empezar con la configuración de unidades. En este caso voy a trabajar con unidades en kilogramos metro para una mejor precisión y no hacer redondeos, ya que eso va acarreando errores. Entonces voy a iniciar un nuevo modelo y voy a empezar a hacer mi modelamiento de mi tanque a partir de un sistema espacial de ejes. Aquí, bueno, tengo todas las plantillas que me permite o con las que ya viene el programa, pero la que me permite el propósito que yo tengo, que yo quiero iniciar a dibujar mi modelo, quiero empezar mi modelo desde un sistema espacial de ejes, es este. Entonces voy a darle clic a este y vemos que el programa me abre una ventana de dibujo rápido de líneas de ejes, en la cual, si ustedes se fijan, yo tengo aquí en estas dos pestañas, tengo un sistema cartesiano, tengo para un sistema de ejes cartesianos, y tengo otro sistema de ejes cilíndricos. Para propósitos de este taller vamos a trabajar con este primero. Para el segundo taller vamos a trabajar ya con el sistema de ejes globales cilíndricos, ya que, como ustedes pueden ver aquí, tengo el programa ya por defecto me pide que esta configuración de ejes sea para el sistema global de ejes. Entonces, aquí ya en este formulario nosotros vamos a ingresar los siguientes datos, siendo el primero de ellos el número de ejes que van a ser en las tres direcciones globales principales, tanto en la dirección X, Y y Z, y seguido a ello le indicamos al programa qué espaciamientos voy a tener
en cada una de estas direcciones. Y por último, tengo la ubicación de la primera línea del eje, que este no es otra cosa más que tiene mucho que ver con el sistema de coordenadas, pero en este caso lo vamos a dejar tal y como está para que mi representación de mi sistema de coordenadas globales inicie justamente desde aquí. Tengo aquí mi eje X, mi eje y aquí en la vista en elevación voy a tener mi eje X y mi eje Z. Entonces, teniendo en cuenta ello, en la dirección X voy a tener una línea y dos líneas. Entonces aquí en la dirección X, que es esta dirección, la dirección X, voy a tener dos líneas. Tipeo 2. En la dirección Y, que sería en este caso hacia arriba, de manera vertical, esto visto desde una configuración en planta, voy a tener también dos ejes, que voy a tener uno y dos ejes. Entonces aquí también tipeo 2. Y en la dirección Z, yo tengo aquí mi eje X y mi eje Z. En la dirección del eje global Z, yo voy a tener también dos ejes, debido a que el programa también me pide que indique un eje para la base. Entonces voy a tener de esta manera, voy a tener también dos ejes en la dirección Z. Entonces tipeo también 2. Ahora, el espaciamiento entre ejes en la dirección X corresponde a esta separación, que como les recuerdo sería de 10.55. Y de manera vertical tendría 7.55. Entonces en X sería 10.55, 10.55, en Y 7.55 y en Z sería toda esta distancia que ya se tiene acotado. Entonces sería 4 metros. Y esto, como lo repito, lo dejamos tal y como está por defecto, en un sistema, trabajando en un sistema cartesiano. Aceptamos y esperamos un momento que el programa me genere ese sistema espacial de ejes que acabo de definir. Y bueno, entonces ya nos encontramos ya en el entorno del programa. Aquí, como ustedes pueden ver, yo tengo una ventana que lleva por título XY Plane a Z igual 4, lo cual me indica que me encuentro a esta altura, ya que como pueden ver ustedes, aquí a la derecha se me dibuja un plano de color cian, el cual me indica aquí en la vista 3D que yo me encuentro a esta altura, y es por eso que me está indicando de que tengo una altura en Z igual a 4 metros. Si yo
eh, bajo, por ejemplo, aquí a la base. Aquí fíjense cómo vamos a tener un z igual a 0, y para movilizarme yo lo hago con estos botones. Entonces voy a bajar, y como pueden ver ustedes, el plano de color cian se ha movido hacia la base, y aquí también en esta ventana activa, ya que esta es la ventana activa, se le dice ventana activa porque el título de esta ventana se encuentra iluminado con un fondo un poco de color naranja más o menos, mientras que el otro, como es una ventana no activa pero que nos permite visualizar todo lo que hacemos en planta, nos permite visualizarlo en 3D, se llama una ventana no activa. Entonces, eh, dicho esta pequeña aclaración, bueno, voy a regresar al z igual 4 metros. Entonces, vamos a empezar con la definición de todos los datos que necesitamos para hacer nuestro modelamiento del tanque. Entonces, para ello vamos a hacer uso del menú, o nos vamos a dirigir al menú Define, y vamos a seleccionar el primer comando que se nos aparece, que corresponde a la definición de materiales. Entonces vamos al menú Define, Materials. Aquí en esta ventana de definición de materiales vemos que por defecto SAP 2000 nos presenta dos tipos de materiales, siendo el que nos va a interesar en estos momentos es el material de concreto. Estos 4000 PSI que nosotros vemos es la resistencia del concreto, que aproximadamente, como aquí nosotros lo tenemos en PSI, tiene un valor de 281 bueno, tiene más decimales, kilogramos por centímetro cuadrado. Sin embargo, yo necesito, de acuerdo con lo indicado aquí, con los datos que se tiene para este tanque, se debe trabajar con un F'C de 280, el mínimo que exige el ACI. Entonces, vamos a indicarle a SAP 2000 de que precisamente van a ser 280 kilogramos por centímetro cuadrado la resistencia a la compresión del concreto, y no este valor que nosotros tendríamos con la conversión que el programa hace de 4000 PSI a kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, basándonos en este material, nada más vamos a modificar sus propiedades, y para eso me dirijo a este botón, a este tercer botón de modificar o mostrar material, Modify Show Material. Y primeramente el primer recuadro que yo veo corresponde al nombre del material y el color que yo quiero que se me visualice. En este caso, lo que más me interesa, o lo que voy a yo a configurar, va a ser el material de concreto. Entonces, el nombre de material le voy a colocar este nombre, F'C igual a 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces tipeo F'C igual a 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Peso y masa. El peso específico del concreto, como estamos trabajando con el ACI, va a tener un valor de 2400 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces aquí tipeamos 2400 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, en módulo de elasticidad, si nosotros nos fijamos aquí en este recorte, tenemos un valor de 252.902.44516 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, este dato debe ser ingresado en estas unidades. Pero si nosotros nos fijamos aquí, en esta ventana, todos los datos que yo voy ingresando hasta el momento, bueno, el único que ingresé es el peso específico, está en unidades de kilogramo metro. Sin embargo, el módulo de elasticidad yo necesito ingresarlo en unidades de kilogramo por centímetro cuadrado. Por lo tanto, debo cambiar las unidades
a cuya unidad de medida de longitud sea el centímetro. Y aquí entonces encuentro este sistema, le doy ahí y procedo a ingresar este valor del módulo de elasticidad, no sin antes indicarles de que el módulo de elasticidad fue obtenido de acuerdo con la sección 851 del ACI 350. Este documento también se les ha entregado. El módulo de elasticidad lo hemos determinado con esta expresión, y que vale la pena recordarles de que está en unidades de PSI, pero que se ha hecho la conversión de PSI a unidades de kilogramo por centímetro cuadrado. Vamos a hacer ese cálculo. Entonces tengo aquí igual 57.000 por la raíz cuadrada de los 280 y por el factor de conversión a de libras por pulgada cuadrada a kilogramo por centímetro cuadrado. Acepto. Y como pueden ver ustedes, yo también mediante la aplicación de esta fórmula, yo tengo el mismo valor que puede apreciarse aquí en el recorte de 252.902.45, 252.902.45, 16 kilogramos por centímetro cuadrado. En cuanto al módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad, el módulo de corte es obtenido mediante la expresión que se les está indicando, cuyo módulo de Poisson es, vamos a trabajar con un valor de 0.2. Entonces hacemos esta operación, módulo de elasticidad sobre 2 por 1 más 0.2, y obtenemos este valor, mismo que se presenta también aquí, 105.376.0215, y también aquí tenemos el mismo valor. El cálculo del módulo de corte, el programa ya lo hace de manera automática aplicando la expresión que les estoy indicando. Entonces aquí, bueno, voy a copiar nada más, control C, fijándome que estoy en unidades de kilogramo centímetro, le doy control V, el módulo de Poisson 0.20. No vamos a trabajar con cargas de temperatura, por lo tanto este valor es indistinto de que si lo modificamos o no. Como pueden ver ustedes, el valor del módulo de corte yo no lo puedo modificar debido a que el programa hace el cálculo automático de ese parámetro. Como pueden ver ustedes, tengo exactamente el mismo valor. Ahora, yo quiero que el F', la resistencia característica a la compresión del concreto a los 28 días, sea precisamente de 280 y no la conversión de 4000 PSI que transformándolo a unidades de kilogramo por centímetro cuadrado llega a tener este valor. Si nosotros multiplicamos, bueno, voy a coger el mismo factor de conversión que me permite convertir unidades de libra por pulgada cuadrada a kilogramo por centímetro cuadrado, sería entonces 4000 por el factor de conversión, y obtengo precisamente el mismo valor que tenemos aquí.
Entonces hacemos ese cambio a 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Aceptamos y de esta manera ya tenemos configurado ya nuestro material de concreto que nos va a servir para hacer el diseño, el posterior diseño. Adicionalmente a esto vamos a generar también el material de acero de refuerzo para que el programa me pueda calcular de una manera más correcta el acero de refuerzo y que de esa manera nos permita hacer una comprobación manual y no tener errores en los cálculos. Entonces aquí en región, bueno, lo podemos dejar ahí nada más como está por defecto. En tipo de material, por defecto se nos presenta de acero, pero vamos a desplegar y vamos a seleccionar el tipo de material correspondiente al refuerzo que está con el nombre de rebar. En cuanto a la calidad, tenemos con la denominación de ASTM A615, que coincidentemente aquí en el Perú también tenemos esa misma calidad del refuerzo, y grado 60. Tenemos la misma denominación y también la misma resistencia. Entonces, nada más aceptamos y vamos a modificar sus propiedades, debido a que como esto está configurado de acuerdo con las unidades de Estados Unidos, y en Estados Unidos trabajan con unidades en libras por pulgada cuadrada, también trabajan en unidades de libra por pie. Entonces el esfuerzo de fluencia con el que ellos trabajan es de 60.000 PSI, que transformado a kilogramo por centímetro cuadrado con el mismo factor de conversión se convierte en 4218.41, me parece, kilogramo por centímetro cuadrado. Sin embargo, para nuestros cálculos nosotros no necesitamos este valor, sino requerimos de un valor un poco más preciso, o hacemos nosotros un redondeo a 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces vamos a modificar eso para que, como les repito, cuando hagamos una comprobación manual no tengamos diferencias. Entonces vamos a hacer ese cambio. Voy a modificar dándole un clic a este botón. Inclusive aquí puedo cambiar el nombre. Voy a cambiarle el nombre y le voy a colocar uno que esté más acorde con nosotros. 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. El peso por unidad de volumen no me va a interesar, ya que no voy a hacer ningún modelo con este material. El módulo de elasticidad lo voy a dejar ahí por defecto, pero lo que sí me va a interesar cambiar es el esfuerzo de fluencia del acero, ya que, como les repito, está en el valor que les acabo de indicar. Entonces voy a cambiar. Aquí, si yo me fijo, tengo unidades de kilogramo por centímetro, entonces mi esfuerzo de fluencia va a estar en unidades de kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces hago ese cambio a 4200. El resto de datos por el momento no me van a interesar, ya que todos los cálculos o todo el diseño que yo voy a hacer va a ser teniendo en consideración de que mis materiales y el mismo acero de refuerzo que yo voy a diseñar va a incursionar solamente en el rango elástico. No voy a hacer ningún cálculo que esté en el rango inelástico. Entonces lo único que me interesa aquí cambiar es este valor, ya que el resto de valores, por más que yo los cambie, si voy a hacer un análisis lineal, el programa no los va a necesitar. Entonces este es el único cambio que hago, aparte del nombre, y acepto, y nuevamente acepto para que se guarden esos cambios. Ahora lo que me corresponde, bueno, ya tengo mi material configurado, mis ambos materiales.
lo siguiente que toca ahora es generar o definir nuestras secciones que van a componer al tanque, siendo estas las paredes del tanque, la losa del techo, la losa de fondo y también la cimentación, que también vamos a ver en esta sesión cómo es que se calculó tanto su ancho como su espesor. Entonces, para ello vamos a ir a este comando, vamos a desplegar el menú Define, Section Properties y seleccionamos el comando que me permite definir secciones superficiales de tipo superficies, Area Sections, y procedo a definir mis secciones que yo voy a utilizar. Para ello, yo aquí en este recorte, yo tengo las características de todos mis componentes que del tanque que posteriormente van a ser diseñados. Inclusive aquí ya tenemos de la zapata. Vamos a ver también cómo es que se llega a este espesor de 40 centímetros. Entonces vamos a empezar generando la sección del muro o de la pared del tanque. Voy a hacer mi modelamiento del tanque mediante elemento shell, adiciono, add new sections. Aquí en nombre vamos a colocarle un nombre para reconocerlo. Voy a colocar el nombre de pared. Es un elemento del tipo flexible, ya que su deformación, ya que va a contemplar deformación solamente por efectos de flexión y no de corte. Aquí en espesor, tanto para comportamiento de membrana como para flexión, voy a colocar los mismos valores que yo tengo aquí. Esto ya vimos cómo se dimensiona todo esto, a excepción de la zapata, que lo vamos a ver en esta sesión. Un espesor de 0.55 metros, ya que aquí estamos trabajando en metros, pero aquí nosotros lo tenemos en centímetros. Entonces aquí yo ingreso en metros 0.55 y 0.55. El recubrimiento, tanto en la cara exterior como en la cara interior, es de 5 centímetros. Un poco para que se ilustren. Yo tengo aquí un gráfico en la cual esta es mi cara externa, esta de acá, esta que les estoy indicando, esta es mi cara externa y esta va a ser mi cara interna. Entonces, para lo que yo tengo aquí, este top bar 1 y top bar en dirección 2, bottom bar dirección 1 y bottom bar dirección 2 corresponden, bueno, ayudándome de esta figura, al recubrimiento al centroide de la barra, en la dirección para refuerzo, en la dirección del eje local 1 y del eje local 2. Si nosotros vamos aquí a SAP 2000, para hacer esa configuración yo me dirijo aquí, parámetros de diseño de la sección del elemento shell de concreto. Vamos aquí y vemos que esta ventana es la que me permite definir los recubrimientos para que el programa pueda hacer un diseño correcto de los elementos área, ya que si no hiciéramos esta configuración, SAP 2000 no va a tener en cuenta esto que nosotros estamos viendo. Aunque bueno, primero les voy a indicar, mejor primero les indico
esto. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos en material de refuerzo. En material vemos que nos está indicando de que no tiene ningún tipo de refuerzo a ser considerado para el cálculo mismo del acero de refuerzo. Entonces yo voy a desplegar y voy a seleccionar el material de mis barras de refuerzo que yo definí. Le doy F y igual a 4200, y aquí en Rebar Layout Options, que se traduce como opciones de capas de refuerzo, para el caso de los muros yo voy a tener refuerzo en ambas direcciones. Entonces voy a tener refuerzos a dos capas, ya que voy a tener refuerzo en ambas direcciones, en la dirección horizontal, en la dirección vertical, y también tanto en la cara externa como para la cara interna. Entonces voy a tener aquí, yo tengo una capa, y aquí también tengo la segunda capa. Entonces SAP 2000 me está preguntando qué recubrimientos tengo yo a los centroides de las barras de refuerzo. Y de acuerdo con lo que tenemos aquí, nosotros tenemos los 5 centímetros de recubrimiento, pero adicionalmente a ello, SAP 2000 me está pidiendo el recubrimiento al centroide del refuerzo. Entonces yo debo sumar los 5 centímetros más la mitad de esta barra. Eso es para el refuerzo en la dirección del eje local 1. En este eje, en esta dirección. Que si ustedes se fijan, yo tengo aquí barras dibujadas que están de acuerdo con esta figura, que están de manera horizontal y sobre el refuerzo que va en la dirección del eje local 2. Entonces lo que yo tengo que hacer es sumar los 5 centímetros más la mitad de ese diámetro. Y para la otra dirección voy a tener, para la otra dirección, que en este caso sería mi refuerzo vertical, voy a tener los 5 centímetros más el diámetro de la barra y más la mitad de este diámetro. Y como yo, de acuerdo con la captura que yo tengo aquí, de acuerdo con el recorte, si ustedes se fijan en este asterisco, en estos apóstrofes, me dice que los recubrimientos al centroide de las barras han sido calculados bajo la base de que se tiene barras de 5 octavos para ambas direcciones. Entonces, dicho ello, nosotros vamos a tener, por ejemplo, para el top bar, voy a tener los 5 centímetros más la mitad de una barra de 5, del diámetro de una barra de 5 octavos, que sería 5 por 2.54 sobre 8 y sobre 2, y tengo un valor de 5.79375 centímetros, mismo que yo tengo aquí, solamente que está en unidades en metros. Ahora para la otra dirección, para la dirección 2, que sería en este caso, de acuerdo con lo que venimos aquí con el dibujo, sería mi acero de refuerzo vertical. Sería entonces, como ambos son de 5 octavos, sería entonces una vez el diámetro de 5 octavos más la mitad del diámetro de 5 octavos. Entonces sería 5 centímetros más 1.5 veces el diámetro de una barra de 5 octavos. Entonces hacemos también ese cálculo, que sería 5 más, bueno, voy a copiar este valor, 5 más 1.5 veces el diámetro de una barra de 5 octavos. Y tengo un valor de 7.38125, y es el mismo que yo tengo aquí, pero como les repito, en unidades en metros.
Eso es lo que se tiene aquí en esta descripción. Qué bueno que esta figura ha sido hecha para definir más que todo eh, la conversión de cargas axiales a lo que son, o perdón, de lo que son momentos a axiales o a cargas de membrana para hacer un posterior diseño del ácido de refuerzo, ya que SAP 2000 lo trabaja de esa manera. Entonces voy a empezar a ingresar estos valores, solamente que como ustedes se fijarán aquí en la parte inferior derecha, yo tengo que estoy trabajando en unidades de kilogramo, o perdón, en unidades de metros, mis unidades de medidas de longitud. Entonces estos valores deben estar también en metros. Y nada más procedo a copiar y pegar estos valores. Bueno, entonces de esta manera ya tenemos configurado mi sección correspondiente a la pared del tanque, que va a estar configurado con toda de acuerdo con el gráfico que nosotros tenemos aquí, tanto para el tope como para la base. Entonces ya tenemos todo configurado, aceptamos y nuevamente aceptamos para que se genere dicha sección. Adicionamos una nueva sección para modelar nuestra losa de fondo, cuyo espesor es de 5 centímetros y también los recubrimientos son de 5 centímetros. Entonces tipeamos losa de fondo. También las deformaciones calculadas van a ser solamente calculadas por efectos de flexión, y aquí colocamos el espesor 0.15. el material ya lo tenemos definido debido a que es un único material de concreto que nosotros tenemos, y definimos también sus recubrimientos. Especificamos que es un FY de 4200 a 2 capas e ingresamos entonces estos valores: 0.5635, 0.05635, siempre fijándonos en las unidades para no cometer errores, 0.06905, 0.06905 y externa, y en la base también tenemos lo mismo debido a que los recubrimientos son los mismos. Entonces nada más procedo a copiar y acepto, y nuevamente acepto, para tener ya mi sección de la losa de fondo. Ahora para el techo, cuyo espesor es de 35 centímetros, también hacemos lo mismo. Le voy a colocar el nombre de techo. También sus deformaciones van a estar solamente por flexión. Solamente vamos a considerar deformaciones por flexión. Y el espesor es de 35 centímetros, 0.35. Modificamos, va a ser a doble capa, con la única diferencia de que solamente, si ustedes se fijan, voy a tener refuerzo en la base, en el tope y en la base, en una dirección. Esto es debido a lo siguiente. A ver, voy a aceptar, voy a moverme un poco a la derecha y voy a nuevamente a modificar. Esto es debido a que cuando yo modele mi losa de techo,
mi refuerzo va a ser calculado en esta dirección, solamente en una sola dirección, por lo que no voy a requerir del cálculo del refuerzo en la dirección larga. Entonces mi diseño de mi losa del techo va a ser eh, nada más para comportamiento en una sola dirección. Entonces aquí en top bar dirección 1 copio este valor 0.05635, 0.05635. El siguiente queda en 0 por el motivo que les acabo de indicar. Y abajo también tengo el mismo recubrimiento. OK. Y otra vez OK para que se guarde o se genere ya esa sección. Ahora, ¿qué pasaría si no hacemos eso? Si no hacemos eso, esa configuración, yo por ejemplo tengo aquí mi muro, digamos, y como no hemos hecho ninguna configuración, el programa lo que va a hacer al momento de diseñar el acceso de refuerzo, el top bar en dirección 1 lo va a tomar de esta manera, y el top bar en dirección 2 lo va a tomar también de esta manera, como si estuvieran superpuestos, cosa que es muy irreal para cuando queramos ya hacer una comprobación manual, y ya que en la realidad esto no se hace. Entonces es por eso que se hace esta configuración. Aquí me estoy olvidando de indicar que el material con el que va a ser el cálculo del acero de refuerzo va a ser el que he definido. A ver, me voy a fijar si lo tengo de manera correcta, si está todo bien. Ahora lo que me está quedando definir es la zapata, cuyo espesor es de 40 centímetros. Primeramente, antes de definir ese espesor de zapata, tengo que indicarles cómo se obtuvo el ancho y su espesor. Yo tengo una capacidad portante admisible de 1.24, estoy trabajando con este valor. Tengo también longitud de voladizo igual a 0, debido a que por lo general la zapata tiene toda esta longitud, todo este ancho B. Sin embargo, de acuerdo con las verificaciones a estabilidad tanto lateral como vertical, hemos visto de que este pedazo de voladizo no nos hace falta para la cimentación. Por lo tanto, solamente se quedaría de esta manera. Entonces, aquí se ha colocado, se tiene una longitud de voladizo o del ala de la zapata igual a 0, y el esfuerzo neto admisible neto del suelo, se obtuvo este valor, y ese valor fue calculado con la aplicación de esta expresión. Tenemos el peso, la capacidad neta del suelo, el peso específico promedio del suelo más la zapata. Se ha trabajado con un peso específico de 2100. Este valor de 2100 kilogramos por metro cúbico es una recomendación de varios autores, así que solamente he acogido este valor nada más, por la altura de la cimentación, que en este caso sería este valor de 1.30.
el peso la altura de la losa de fondo por el peso específico del concreto. En este caso la losa de fondo es de 0.15 centímetros, y la presencia también de la sobrecarga. Esta sobrecarga tiene un valor de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, ya que este valor, para propósitos solamente del diseño de la zapata, va a ser la carga que va a ir aquí en el techo y que se distribuye ya a la base del muro para poder hacer el dimensionamiento de la zapata del muro. Entonces, teniendo en cuenta todo ello, se opera nada más y se obtiene este valor. Y de acuerdo con lo que tenemos aquí en esta página, la página 9, todo el cálculo que se ha hecho es teniendo como en cuenta una longitud unitaria del muro igual a un pie. Esto, si queremos ser un poco más ilustrativos, lo tenemos aquí. Yo tengo mi longitud de muro, ya indicamos de que esto no lo estamos considerando debido a que no hace falta agregar una aleta. En cuanto a la longitud, como se les está indicando aquí, tenemos una longitud unitaria de un pie, y entonces en este pie de longitud de muro es de donde se está haciendo se hace el dimensionamiento y el cálculo de las cargas. Entonces se empezó a calcular el peso del agua que va a ir en esta zapata, en otras palabras, en este ancho, en toda esta parte. Y que, como ustedes podrán darse cuenta, el ancho todavía no lo conocemos. Sin embargo, mediante un proceso iterativo se llegó a que ese ancho es de 81 centímetros, debido a lo siguiente que también se les va a indicar a continuación. Pero vamos a seguir todavía calculando los pesos o las cargas. Entonces el peso del agua sería 884 kilogramos por pie. Este valor se obtuvo de la siguiente manera. Yo tengo que mi muro es de 55 centímetros y que todo es por defecto para propósitos de cálculo 81 centímetros. Entonces esta distancia va a ser de 81 menos 55 centímetros, de 26 centímetros. Entonces el peso específico, el peso del agua, el peso vertical del agua, va a ser igual a los 1000 kilogramos por metro cúbico que tiene el agua, por los 26 centímetros y por la altura del líquido, que es de 340, 3.4. Este valor es en metros, y obtenemos este valor
de 884 884 exacto para el peso del agua. En cuanto al peso del suelo, como les repito nuevamente, si nosotros tuviéramos aquí una aleta, entonces aquí también entraría a participar el peso vertical del suelo. Sin embargo, como no tenemos ninguna aleta, entonces ese peso del suelo es igual a cero, y eso es lo que tenemos aquí. El peso del muro más los acabados, 5.280 kilogramos por pie. Tenemos 2.400 de concreto, peso específico de concreto, por 0.55 de espesor, y por su altura, que es de 4 metros. Y tenemos un peso de 5.280 kilogramos por pie. Como lo recuerdo, estamos calculando en base a una longitud unitaria de un pie. El peso del techo más los acabados, si nosotros, bueno, vamos a ir a esta gráfica, y voy a tener entonces que voy a borrar estas líneas. Mi techo va a estar dibujado de esta manera. Entonces, si yo tengo que esta elevación es una vista en este sentido, yo voy a tener que esta distancia interior es de 10 metros, pero adicionalmente a ello debo sumar los 55 centímetros en ambas direcciones. Pero teniendo cuidado de que el análisis que yo estoy realizando es, como es una losa, quiero que sea una losa en una sola dirección, sea en este sentido. Por lo tanto, mi medida total va a ser de la manera como les estoy indicando. Sería entonces los 7 metros más 2 veces 55 centímetros. Entonces tendríamos 2400. Cabe destacar, cabe indicarles de que como es una losa en una dirección, voy a tener que desde esta mitad hacia este lado se va a transmitir una carga, y en la otra dirección voy a tener otra carga. Entonces mi distancia va a ser esta, la mitad de todo lo que la mitad de todo esto. Entonces, bajo esa aclaración, empezamos a hacer ese cálculo. Sería igual a 2400 por el espesor de 0.35 y por la mitad de 7.55, o perdón, 7 más 2 veces el espesor del muro, y esto sobre 2. Y de esta manera obtenemos un valor de 3.402 kilogramos por pie. Entonces, una vez que ya tenemos todas las cargas verticales, se hace una sumatoria
y eso es lo que se tiene aquí. Se tiene un peso vertical por unidad de longitud igual a 9.566 kilogramos por pie. Y de este valor de la sumatoria de todos estos pesos, tengo el peso vertical del suelo, que en este caso es igual a 0, el peso del muro, el peso del agua, el peso también del techo, PR. Yo de todas estas cargas verticales voy a tener eh, una carga resultante. Y esta carga resultante, como yo tengo, a ver, como yo tengo que mi aleta es igual, no tengo ninguna aleta aquí, entonces yo voy a medir qué distancia tengo yo desde la resultante de carga hacia este punto mediante una igualdad de momentos, ya que QR por X debe ser igual a la capacidad neta del suelo por este ancho B. Por B al cuadrado sobre 2, ya que necesito calcular momento. Entonces, este valor es conocido y todo esto también es conocido y puedo determinar entonces el valor de X. Y ese valor es el que se tiene aquí. Tengo un valor de 0.93. Entonces, eh, ya tengo el valor, la resultante de esta ecuación, y lo siguiente ahora que toca es hacer es que, así como yo tengo cargas verticales, también voy a tener cargas horizontales producidos por el relleno, que en este caso es de 1,30, y también la carga horizontal producida por la presión del agua, cuyas alturas las tengo aquí. Bueno, aquí no sé, aunque sí lo tenemos también acá. Entonces, para evitar de que esta zapata de alguna manera tenga, digamos, un giro de esta manera, es que se hace el cálculo del ancho de tal manera, o se busca un ancho de tal manera que la sumatoria de momentos producidos ya no solamente por las cargas verticales sino por las horizontales sea igual a 0, y ese valor mediante iteraciones, que eso es bastante fácil programarlo en Excel, me da que para un ancho de 81 centímetros yo voy a tener que mis momentos van a ser igual a 0, van a ser nulos, y esto me va a garantizar de que la carga, o perdón, de que mi zapata esté tal y no tenga ningún giro, digamos así, exagerando un poco.
Entonces, para un ancho de 81 centímetros, tengo que mi diferencia de momentos es igual a 0. Entonces, establecemos de que el ancho de la zapata es de 80 centímetros. Ahora, una vez que ya tengo mi ancho de zapata, lo siguiente que corresponde empezar a calcular es el ancho, el espesor total y el peralte efectivo de la zapata. Y que para esto, como les repito, estamos haciendo que participe la carga viva. Y en esta ocasión estamos haciendo el cálculo del espesor de la zapata para ya cargas de diseño, cargas verticales de diseño. Entonces se sumó o se generó una combinación de cargas de acuerdo con la tabla 2.7 de la sesión número 02, en la cual nosotros tenemos la opción de hacer el cálculo preliminar con cualquiera de estas dos combinaciones, pero la que me va a provocar mayores efectos va a ser la segunda, siendo entonces 1.2 veces la carga producida por el peso propio, más F me representa la carga del fluido, más 1.6 veces la carga viva y más la carga horizontal producida por la presión del suelo. Entonces se procedió a hacer esa multiplicación, se multiplicó 1.4, 1. A ver, vamos a hacer un cálculo rápido. Como peso propio, entonces tendríamos 1.2 por el peso propio, que sería la sumatoria de estos dos, este más este valor, más el peso del agua, que es de 884. Más 1.6 por esta carga viva. En este caso, carga vertical del suelo no tenemos. Y este valor lo dividimos entre el ancho total, que sería de 80 centímetros. Y tengo un valor de 145.49, que bueno, aquí lo tenemos sin ningún decimal. Entonces, teniendo ya este valor, hay que recordarles, nuevamente les recuerdo que estamos calculando respecto de una longitud unitaria de un pie. Entonces, para ello se hizo uso de esta expresión para determinar el peralte efectivo de la zapata. Y también mediante el cálculo de longitud de desarrollo, basándonos en una barra de 5 octavos,
se determinó también el peralte efectivo. Entonces, de estos dos se acoge el máximo y bueno, para un recubrimiento de 5 centímetros tengo entonces que mi peralte total de la zapata va a ser igual a, en este caso sería D, sería este, ya que se acoge el máximo de estos dos. Entonces H de la zapata va a ser igual a D más los 5 centímetros de recubrimiento que ya se indicó y más eh, el diámetro de una barra, que en este caso basándonos en una barra de 5 octavos sobre 2. Entonces se hizo este cálculo. Como les digo, esta es una barra de 5 octavos y se obtiene entonces un espesor de 35.8 que se lo puede redondear a 36 centímetros, que que para efectos de construcción hemos acogido un valor preciso de 40 centímetros. Entonces, una vez que ya tenemos el espesor total de la zapata, calculamos nuevamente el peralte efectivo, haciendo una resta nuevamente de la fórmula que les acabé de indicar. Si la altura de la zapata menos los 5 centímetros y menos el diámetro de la barra sobre 2. Y esto me da un peralte efectivo de 34 tantos centímetros. Entonces de esta manera obtengo mi espesor de zapata, que es de 40 centímetros, mismo que yo tengo aquí. Entonces eso es lo que vamos a definir también aquí. Adiciono una nueva sección, le voy a colocar el nombre de zapata. También va a ser solamente deformaciones controladas por flexión. 0.40, 0.40. Modificamos también 0.0579375, 579375, y el otro es 738125, 738125, y copiamos nada más, aceptamos y aceptamos nuevamente y volvemos a aceptar para que se guarden todas las secciones que he generado. Bueno, ya tengo todas mis elementos ya generados. Lo siguiente que corresponde ahora es empezar a dibujar todos los elementos que componen el tanque. Entonces,
Empiezo con ello. Yo como aquí me encuentro en una vista en planta a una altura de z igual a 4, me voy a pasar a una vista en elevación en el plano XZ. Aquí ustedes se pueden fijar de que me encuentro en el plano XZ. Y procedo entonces con el dibujo de las paredes del tanque. Para ello yo me voy a agenciar de este comando, el de dibujo rápido de áreas, Quick Draw Area, ya que este comando me permite dibujar automáticamente áreas mediante un clic interno dentro de los límites de ejes que yo haya definido. Entonces ya tengo aquí por defecto, ya se me selecciona el nombre de pared. Voy a dar un clic aquí adentro y vemos que automáticamente el programa me dibuja la pared teniendo como límites los grid que yo he definido. Me paso ahora a este lado, a esta parte, ya que me encuentro en una distancia Y, me dice, de 7.55, que es precisamente la que se me está representando con el plano de color cian. Ahora me voy a pasar a este plano, a un Y igual a 0, ya que el origen de coordenadas se encuentra precisamente aquí. Si yo me acerco aquí, ustedes se fijan aquí, veo que me encuentro en coordenadas 0, 0, 0 para X y Z. Entonces voy a ir a esa ubicación mediante estos botones de navegación. Veo que me encuentro a Y igual a 0 y doy clic también aquí en el interior. Ahora voy a dibujar también las paredes del tanque que van en el plano YZ a X igual a 0 y a X igual a 10.55. Entonces me paso al plano YZ y veo que me encuentro en este lado. Le doy un clic internamente y me paso al inicio a X igual a 0, ya que anteriormente estuvimos a un X igual a 10.55 y ahora a un X igual a 0. Damos un clic y de esta manera ya tenemos dibujado nuestro tanque, perdón, las paredes del tanque. Ahora vamos a dibujar, antes de dibujar la losa del techo, vamos a dibujar la losa de fondo y también la zapata. Bueno, voy a cerrar esto. Yo al cerrar esa ventana veo que todavía el cursor del mouse se me presenta como en modo de dibujo. Me voy a pasar a un modo de selección para que yo al dar un clic no me trate de generar ningún elemento área. Entonces le doy clic a este botón, a este icono, y la presentación del cursor cambia y eso me indica de que he pasado de un modo de dibujo a un modo de selección, ya que como ustedes pueden ver, yo al darle clic no me dibuja nada, sino que me trata de seleccionar algo dentro del recuadro. Bueno, entonces me voy a pasar a una vista en planta, que es una vista XY. Me encuentro a una altura Z igual a 4. Yo quiero estar a una altura de Z igual a 0. Y entonces voy a dibujar primeramente mi cimentación y luego mi losa de fondo. Y para eso yo voy a dibujar ejes auxiliares que me permitan
hacer ese dibujo a un ancho de 80 centímetros. Entonces voy a proceder con ello, pero antes tengo una observación. Voy a generar una nueva hoja. A ver, yo voy a tener mi zapata de esta manera, que es de 55 centímetros. Y como ustedes recordarán, este ancho es de 80 centímetros. Y si yo resto 80 menos 55 centímetros, yo voy a tener un ancho de 25 centímetros. Sin embargo, bueno, yo acabo de definir mi ancho de zapata, que es de 40 centímetros. Y de acuerdo con la imagen, con la captura que yo tengo aquí, con el recorte, yo debo tener un peralte efectivo de 34 punto tantos centímetros, suponiendo que son 35 centímetros, lo cual indica de que yo, para poder hacer mi diseño de mi zapata, debo calcular cortante a una distancia desde aquí hasta acá, digamos, de 34 centímetros. O vamos poniéndole 35, un poco para no hacernos líos con los decimales. 35 centímetros. Sin embargo, el área libre, la longitud libre que yo tengo es de 25 centímetros, con lo cual me está haciendo de que esto sea ilógico, ya que cuando yo hago el diseño de la zapata, yo hago el diseño de la zapata para cortante, para verificación a cortante, para que este espesor sea consistente, yo debo tener entonces una longitud que sea mayor a los 35 centímetros. Por lo tanto, yo debo entonces establecer, bueno, acá teniendo en cuenta esto, de que todo esto va a ser la longitud a diseño para mi zapata. Sin embargo, yo, como les digo, tengo 25 centímetros y tengo 10 centímetros de más. Entonces, vamos a ajustar estos 80 centímetros de tal manera que yo tenga una distribución del cortante de esta manera. Entonces yo voy a tener aquí 35 centímetros y a esos 35 centímetros vamos a agregar una distancia horizontal basándome en una inclinación. A ver, voy a hacerlo un poco más grande. A ver, aquí yo tengo 35 centímetros. Entonces voy a agregar una distancia basada en esta distancia, suponiendo que fuera de punzonamiento. Esto nada más es criterio mío. Entonces yo voy a tener una relación de, bueno, aquí tengo yo los 40 centímetros
y voy a tener entonces una relación de 2:1, y este va a ser mi X. Colocarle un M, por ejemplo, para que no se confunda con el X anterior, ya que esta pendiente voy a querer que sea la misma que yo les acabo de dibujar con rojo. Entonces sería 2 esa 1 como 40 esa M. De aquí tenemos que M tiene un valor de 20 centímetros. Entonces, adicional a los 35 centímetros, calculamos o sumamos los 20 centímetros. Entonces tendríamos en total una longitud libre de 55 centímetros. 55 centímetros que deben ser adicionados a los 55 centímetros que yo tengo de espesor del muro. Entonces mi ancho ya no sería de 80 centímetros, sino de 110 centímetros. Entonces, bajo esta corrección, ya que de no haber hecho nosotros esto, nosotros vamos a tener de que el cálculo del cortante se debe hacer a los 35 centímetros. Sin embargo, yo tengo 25 centímetros, por lo tanto no se va a poder hacer esto, y tampoco no se va a tener sustento o fundamento del cálculo de estos 40 centímetros. Entonces hacemos esa corrección. Vamos a tener entonces como ancho de zapata de 1,10 y los 40 centímetros que se conservan para el cálculo de del espesor. Entonces, dicho esa aclaración, esa es una observación que hay que tener en cuenta. Entonces voy a dibujar líneas de referencia ubicadas a una distancia de 1,10. De 110, aquí también voy a tener líneas a 110. Aquí también voy a tener distancias a 110. Y aquí también distancias a 110. Entonces, procedo a ello. Voy a darle un clic derecho aquí en esta ventana activa y voy a seleccionar el primer comando que se me aparece, Edit Grid Data, editar datos de los ejes, y voy a modificar el sistema que ya tengo. Voy a trabajar en base a espaciamientos y aquí voy a empezar a adicionar. Entonces, en la dirección X voy a tener una a 110 centímetros. Debo fijarme que aquí estoy trabajando en metros, entonces sería 1,10. Va a ser una línea secundaria, y de 10,55, de aquí 10,55 menos 1,10. Entonces a ver, creo que me estoy confundiendo. Bueno, vamos a trabajarlo por coordenadas. Entonces tendría a 110 centímetros a 1,10, y a 10,55 menos 1,10.
Aquí también hacemos lo mismo. De aquí nosotros tenemos 0. Hacia arriba sería 1.10, 1.10. Es una línea secundaria. Y de 7.55 menos 1.10. Y le damos OK para que se nos pueda generar. Entonces procedemos a borrar y empezamos a dibujar nuestra cimentación. Y para eso en esta ocasión lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo con este comando, con el de dibujo rápido de áreas mediante un punto interno. En esta ocasión voy a desplegar y voy a seleccionar mi propiedad de zapata y voy a darle clic internamente en los lugares que correspondan. Voy a acercarme un poco más. A ver, cuando le doy clic aquí me está dibujando en el otro lado. Bueno, entonces para no confundirme voy a hacerlo con este comando, con el que me va a dibujar mediante la marcación de dos puntos opuestos, digamos este punto y este punto. Entonces procedo a ello de esta manera para que no se generen de repente elementos superpuestos. Me salgo del comando o estando aquí en el mismo comando puedo desplegar y seleccionar mi propiedad de losa de fondo y dibujarlo de esta manera. Entonces ya tengo dibujados todos mis elementos en la base, todo lo que es la cimentación y la losa de fondo, y me dirijo a la altura de Z igual a 4 metros. Viajo para eso con este botón. Bueno, no me permite irme a esa ubicación, de repente es porque seguramente tengo activado el comando de dibujo. Me voy a pasar a un modo de selección y me voy a dirigir a esa altura. Bueno, no me permite, a ver, ya está. Y procedo a hacer el dibujo de la losa del techo mediante este comando. Me salgo del comando y ya tendríamos dibujado todo nuestro tanque. Ahora voy a pedir al programa que me muestre los objetos llenos en todas las ventanas, que aplique a todas las ventanas. Ahora voy a cambiar las preferencias gráficas para que no me genere vistas que de repente me vayan a confundir. Ahora en esta ventana voy a seleccionar las propiedades, o voy a seleccionar solamente las paredes y voy a pedirle al programa que me muestre solamente esos elementos. Pero antes de ello, estando en esta misma ventana activa de visualización 3D, voy a dar un clic derecho y voy a pedirle al programa que no me muestre las líneas secundarias. Pues ahí lo tenemos. Entonces ahora, estando en esta vista 3D, me dirijo al menú de selección, Select, Properties.
voy a seleccionar puro elementos áreas, ya que son los únicos elementos que yo tengo dibujados. Selecciono pared, le doy acepto. Estando aquí en esta ventana, clic derecho y le pido al programa que me muestre solamente esa selección. Esto con el único objetivo de indicarle al programa de que estas caras internas sean las bases y las caras externas sean el tope. Esto para un poco ordenarnos y al momento de hacer el diseño y leer los resultados del diseño lo hagamos también de una manera ordenada y no nos estemos confundiendo al momento de leer dichos resultados, ya que si por ejemplo yo le pido al programa de que me muestre los ejes locales, me voy a dar cuenta de lo siguiente, de que por ejemplo para este muro yo quiero que mi cara interna sea la base y que mi cara externa sea el tope, y eso es lo que precisamente tengo yo para este muro, ya que mi cara externa, como les digo, va a ser el tope, y como yo quiero que mi cara externa sea el tope, entonces mediante los ejes locales yo me fijo, a ver, voy a dibujar por ejemplo acá un elemento área, voy a dibujar con su espesor. Este elemento tiene un eje local 1, un eje local 1 que está representado con el color rojo, un eje local 2 que está representado con el color verde, y el eje local 3 que está representado con el color cian, pero que en este caso lo estamos dibujando con el color que se tiene. Entonces, de acuerdo con esto, si yo tengo que mi eje local 3 está hacia arriba saliendo del elemento, entonces mi tope va a ser este, o cara externa. Y abajo, desde donde sale, como yo tengo que va hacia arriba, entonces este lado va a ser la base, o va a ser, para propósitos de este taller, mi cara interna. Entonces, como podemos ver, yo tengo que mi cara interna del muro, de este muro, está hacia adentro del tanque, que es la que va a recibir el agua, la que va a estar en contacto con el agua, y la que va a estar en contacto con el medio ambiente va a ser mi cara externa. Lo mismo también veo aquí para este segundo muro. Veo también que estamos en lo correcto, ya que el eje local 3 está yendo en esta dirección. Por lo tanto, mi cara externa va a ser la que va hacia afuera, hacia la dirección X, y mi cara interna, como ven ustedes, está de un color un poco más más suave, y lo cual me indica de que va a ser mi cara interna. Sin embargo, esto no pasa con este muro, ya que como vemos, mi eje local 3 está en esta dirección, por lo tanto me está diciendo de que mi cara externa va a estar en contacto con el agua y mi cara externa va a estar en contacto con el medio ambiente. Sin embargo, eso es lo que yo no deseo. Entonces vamos a cambiar esa configuración con la que el programa ha dibujado por defecto. Entonces voy a seleccionar el muro dándole un clic, o de esta manera como les estoy indicando. Se selecciona el muro y me dirijo al menú Assign, Área, y vamos a invertir el eje local 3.
y lo vamos a hacer con esta segunda opción. Y como ven ustedes, ya mi eje local 3 está hacia allá, con lo cual me indica o me da fe eh, eh, de que mi cara interna va a estar en contacto con el agua y que mi cara externa va a estar en contacto con el medio ambiente. Eso también debemos corregir para este muro, ya que como vemos tengo el eje local orientado de esta manera, por lo tanto mi cara externa está adentro y va a estar en contacto con el agua, pero yo quiero que esté en contacto con el medio ambiente. Entonces hacemos también ese cambio. Seleccionamos, asignamos, invertimos el eje local 3 y lo vamos a tener entonces de esta manera. Entonces ahora si yo voy a una vista en perspectiva, me voy primero a una vista en planta, en XY, y para generar una vista en perspectiva voy a este comando que está representado con el icono de unos lentes. Si yo me fijo, tengo que todas las caras están del mismo color, por lo tanto, y también si se fijan, yo tengo de que todos mis ejes locales 3 están orientados hacia afuera. Entonces esto me da fe de que mis caras externas van a ser siempre las, bueno, valga la redundancia, las que van a estar externamente, y las interiores las que van a estar en contacto con el agua. Esto me va a ayudar bastante para cuando yo ya haga el diseño de los elementos, porque para la lectura de resultados, tanto ya que sean de momentos o de cortantes, me va a servir bastante que todo esto esté de esta manera ordenado. Entonces de esta manera ya tengo mis paredes ya orientadas de una manera ordenada. Ahora me voy a dirigir aquí y voy a seleccionar mi losa de fondo y la parte de la base. Para eso voy al menú Select, por propiedades, por áreas, selecciono mi losa de fondo, presiono la tecla Control para que el resto de elementos que se seleccionen también se vayan agrupando. Mi losa de techo y también mi zapata. Le doy OK, le doy un clic derecho y le pido al programa que me muestre solamente esa selección. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el tope de los elementos shell va a ser siempre de color rojo y la base va a ser siempre de color de un color un poco rosado. Entonces, si yo me fijo aquí, de esta manera, para el caso de la losa del techo, tengo que mi eje local 3 de la losa de techo está orientado hacia abajo, y también sucede lo mismo con todos los elementos de la base. Eso también lo vamos a corregir en estos momentos. Voy a pedir al programa que me muestre los ejes locales y pase efectivamente lo que les estoy indicando. Entonces vamos a proceder a cambiar eso. Voy a seleccionar y voy a invertir los ejes locales de esta manera, y lo mismo también voy a hacer para los elementos de la base. Bueno, lo podemos dejar ahí o lo podemos emparejar, así como hemos hecho para la losa de techo, ya que quiero de que todas las bases estén en contacto con el agua, a excepción de todos los componentes de la cimentación. Pero en este caso vamos a
hacer una excepción. Bueno, esto en este caso es ya criterio mío. Voy a asignar, invierto ejes y ya tengo entonces mi tanque ya de una manera correcta, dibujado de una manera ordenada. Esto, como les indico nuevamente, les repito, esto es para que al momento de leer resultados no tengamos errores en la lectura del diseño del acero de refuerzo. Entonces, hasta aquí ha sido todo lo correspondiente al modelamiento del tanque. Y bueno, no sé por qué no me quiere desaparecer. Bueno, para limpiar toda esta asignación es con este comando. Entonces, hasta aquí fue todo lo correspondiente al modelamiento mismo del tanque, bajo la observación de que esa cimentación, el cálculo que nosotros tenemos aquí del ancho de la cimentación, ya no sería entonces de 80 centímetros, sino adicionando los 55 centímetros en base a esta pendiente de 1, 2. Entonces nos vemos en el segundo video, donde vamos a hacer todo el modelamiento de las cargas para calcular los cortantes basales, y vamos a comparar todos esos resultados que obtenemos, tanto del cálculo del cortante basal, tanto por el método estático como el dinámico, para que en un tercer video ya hagamos el diseño mismo de los elementos del tanque. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video y muchas gracias.